Mi hermano hizo de mi vida un infierno. De niños de grandes se acostaba con mi esposa y mi hijo no era mío, pero ahora vuelve arrastrándose después de ser desheredado. Tengo un hermano menor, Caleb, que siempre me ha despreciado. Si te preguntas si era por celos, pues estás equivocado. No era el hijo favorito, él lo era, así que no tenía motivo para sentir celos. Permíteme darte algo de contexto. Mi mamá siempre ha consentido a mi hermano menor. Él era el niño dorado en nuestra familia. Mamá le preparaba sus comidas, hacía su ropa y hasta me pedía que le ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que yo ayudara solo porque era familia, pero nunca se me extendió la misma cortesía. Acepté eso porque era bastante independiente, tal vez en parte. Fue mi culpa por complacer sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Nunca me tendió una mano cuando la necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un niño tranquilo e introvertido, al que le gustaba estudiar y mantenerse apartado, mientras que él era exactamente como nuestro papá, rudo y ruidoso también. Tiendo a ser directo y honesto, no endulzando las cosas y diciéndoles tal como son. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de M como resultado de mi infancia. Como resultado, él era el favorito de todos en nuestra familia, aunque no me importaba eso. Cuando estábamos creciendo, los problemas surgieron cuando encontró una manera de intimidarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura o del hecho de que llevaba gafas. Se colaba en mi habitación y trataba de leer mi diario para luego quejarse con mi mamá sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Yo le gritaba y me quejaba con mis padres sobre cómo invadía mi privacidad, pero ellos lo pasaban por alto diciéndome que no era gran cosa. Hizo cosas más terribles, como casi romperme las gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso piedrecillas en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudieran lastimarme los dientes. Lo conté a mi mamá, pero le restó importancia diciendo que así es como los hermanos se unen cada vez que peleábamos. Caleb me insultaba enfocándose conscientemente en todas mis seguridades. Él y yo íbamos al mismo colegio, así que él sabía que estaba siendo acosado por un par de niños. Él apoyaba a esos niños. En lugar de apoyarme a mí, se unía ellos en llamarme nombres como el perdedor feo o el mono peludo, y animaba a los matones a lastimarme físicamente. Porque según él yo era solo un gran fracaso. Otra vez tuvimos una pelea por algo que no puedo recordar, pero probablemente fue algo tonto, y al final de la pelea me dijo que me suicidara. Otros insultos los podía pasar por alto fácilmente, pero ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor. Simplemente fue duro escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá estaba a menudo en el trabajo y mamá no parecía preocuparse mucho. Incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por jugar e irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo una vez que intentó quemarme el pelo cuando estábamos en la secundaria y, sorprendentemente, mamá se puso de su lado insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así en serio? Afortunadamente papá finalmente se puso de mi lado y señaló que tenían algunos problemas serios. Amenazó con llamar a la policía. Tal vez este fue un momento revelador para mi hermano, porque hasta entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Se quedó realmente sorprendido y mi papá siguió diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Después papá entró a mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que mi papá me apoyara, porque siempre le decía a Caleb mientras crecía milares eran ambos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años a que Caleb creciera, pensando que tal vez solo estaba siendo
Un niño inmaduro, pero poco a poco empezaba a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran abusón. Cuando escuché a mi papá decir esto me sentí tan validado que casi rompía. Llorar. Le confesé a mi papá todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años e incluso hablé sobre el acoso escolar. Mi papá se sorprendió al enterarse de todo lo que estaba pasando. Al día siguiente fue con el director para que mis matones fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde por la tarde mi papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba crecer y enfrentar a los matones en mi vida. Admitiré que un chico nerd como yo, intentando aprender a pelear, debe haber sido risible de ver. Sin embargo, como en todo en mi vida, estoy muy concentrado. Cuando quiero aprender algo, dediqué tiempo a mis estudios para poder hacer ejercicio todos los días y asistir a clases de MMA. No es por ir, pero eso cambió por completo mi vida y mi físico. Un día Caleb volvió a las andadas. Había robado mi dinero de bolsillo que solíamos recibir si ayudábamos a nuestros padres con las tareas domésticas. Había estado ahorrando mi dinero durante bastante tiempo. Caleb se había colado en mi habitación y se había llevado mi dinero. Lo atrapé cuando estaba a punto de salir en bicicleta con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero porque sabía que robar estaba mal, pero Caleb se burló y dijo que lo único que podía hacer era correr a papá en busca de ayuda. No sé qué me pasó, pero le di a Caleb un fuerte golpe en la cara. Se quedó atónito en silencio mientras caía hacia atrás al suelo. Lo levanté y saqué mi dinero de su bolsillo del pantalón y luego lo arrojé de nuevo al suelo. Caleb empezó a llorar fuerte como un bebé. Era cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta al escuchar llorar a su niño para ayudarlo a levantarse y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y luego comenzó a aprenderme. Me dijo que como hermano mayor debería enseñarle cosas mejores a Caleb, mientras que Caleb parecía disfrutar viendo cómo me reprendí. Mi madre también se quejó con mi papá sobre cómo yo había golpeado a Caleb y cómo necesitaba ser controlado. Mi papá nos preguntó sombríamente a ambos qué explica nuestras versiones. Le conté cómo Caleb había robado el dinero por el que había trabajado duro y había ahorrado, mientras que Caleb intentaba justificar que necesitaba el dinero para una cita y que como su hermano yo debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Caleb que tenía suerte de que solo lo golpeara por robar mi dinero, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Mi papá continuó diciéndole a Caleb que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. Caleb no le gustó eso y comenzó a hacer berrinches, probablemente queriendo que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió de regreso a su habitación y se encerró. Desde ese incidente Caleb mantuvo su distancia de mí. Finalmente se había dado cuenta de que ya no podía intimidarme. Incluso papá no apoyaba sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos iguales, aunque no podía lastimarme físicamente. Intentaba decirme cosas desagradables verbalmente cuando sabía que nuestros padres no estarían cerca. Definitivamente empeoró a medida que envejecía. Sentía que cada año se volvía más enojado y tenía una mecha más corta. Si me acercaba para preguntarle algo, simplemente me ignoraba en mi cara y se marchaba de la habitación, llamándome nerdo perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, solo lo haría a través de nuestra madre, quien transmitiría el mensaje. Cuestionaba a mi madre por qué Caleb no podía simplemente hablar conmigo si quería algo y ella me imploraba que fuera más comprensivo. No
Tenía ideas y esto era solo pasajero. Mientras pasaba por la pubertad y tenía que esperar a que pasara o si realmente me odiaba solía poder lidiar con las cosas que él decía a lo largo de los años, pero llegó un punto en el que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Acudí a mi madre innumerables veces, pidiéndole que mediara una conversación entre todos nosotros para hablarlo, pero siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba así, pero simplemente desviaba la pregunta. Eventualmente me fui a mi universidad, soñada, ya que era un estudiante muy bueno e incluso califiques orgullosa de mí. Sin embargo, Caleb permaneció distante y apenas reconoció mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada del ambiente opresivo que había experimentado en mi infancia. El constante temor a los ataques verbales de Caleb se levantó y sentí una nueva sensación de paz. Comencé a salir con mi esposa Karen cuando ambos estábamos en el segundo año de la universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectar de inmediato. Proveniente de una familia religiosa, tener hijos sin estar casados era algo completamente inaceptable. Sin embargo, nos enteramos de que estaba embarazada cuando estábamos en el último año de la universidad, lo que nos llevó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero pacífica. Nuestros padres estaban felices por nosotros y nos lo pasamos bien en nuestra boda. En ese momento creía que ella era el amor de mi vida. Siempre mantuve la mentalidad de que quería monogamia en la vida, una mujer para volver a casa y estar con ella a largo plazo, a pesar de que mujeres intentaron involucrarse conmigo a lo largo de los años. Nunca perseguí nada porque realmente estaba contento en mi matrimonio. Karen era mi chica ideal y nunca quise lastimarla. Sin embargo, a lo largo de los años hubo 2 ocasiones en las que descubrí que estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente que duró unos años con su compañero de trabajo casado y la otra fue un romance con un exnovio con el que salió en la secundaria cuando visitó a su familia en otro. Estoy seguro de que habrá personas que podrían llamarme tonto y mirando hacia atrás realmente no puedo negarlo. Yo mismo, después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto y, sinceramente, creía que podríamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores de juventud y a no pensar las cosas con claridad. Por un tiempo las cosas parecían estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar plenamente en ella, pero hice todo lo posible para apartar mis dudas, porque sabía que si elegía perdonarla tenía que trabajar para dejarlo atrás y empezar de nuevo. Han pasado 4 años desde la segunda vez que fui infiel y sentí que tomé la decisión correcta al darle la oportunidad de demostrar que aún quería estar en nuestro matrimonio. Durante años Karen pareció haber cambiado y estábamos genuinamente felices con los planes que habíamos puesto en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses mi realidad fue una vez más destrozada por otro incidente que en mi mente fue mucho peor que los demás. Cuando reveló que había estado durmiendo con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría ni siquiera ser mío. Al escuchar sus palabras sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la enormidad
De lo que acababa de revelar aturdido. Logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo hacer algo tan devastador. Su reacción fue una actitud fría e indiferente, parecía distante, casi sin preocuparse por él. Dolor que había causado sus respuestas fueron vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentarme a la confianza destrozada y a las incertidumbres sobre mi propia familia. Continué pidiéndole a Karen que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño, ya que lo había estado criando literalmente desde el principio al final. Admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron de par en shock cuando le pregunté exactamente qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos. Cuando la presenté a mi familia y ella había estado con nosotros desde el día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, que generalmente era distante conmigo, fue bastante educado y cálido con ella. Me alegré porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Ella quería ser aceptada en mi familia. Así que pasaba mucho tiempo con mi mamá. Siempre que podía se dio cuenta de que Caleb y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente le hablé sobre mi relación de la infancia con Caleb y le dije cómo probablemente nunca podríamos reparar nuestra relación, ya que él nunca pudo superar sus sentimientos. Karen entendía, sin embargo. Comenzó a incluir a Caleb siempre que salíamos, quizás con la esperanza de que ambos nos acercáramos más el uno al otro. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Caleb y luego teníamos que ver la película que Caleb quisiera ver. Supongo que durante este tiempo Caleb y yo intercambiamos algunas palabras aquí y allá, lo cual fue una mejora significativa en comparación con cómo él me había estado ignorando durante años. Recuerdo que Karen y Caleb solían pasar el rato y jugar videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho al respecto. Karen me contó cómo un día Caleb se abrió con ella sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces esposa. Se veía tan vulnerable con ella y entablaron una amistad. Ella dijo cómo a veces él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca y aparentemente una cosa llevó a la otra y ella no pudo controlarse más. Cerré los ojos cuando la visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos casi me hizo vomitar. Ella me dijo lo culpable que se sintió después de eso y huyó de él. Después de eso decidió volver a casa, lo cual era cierto porque mi novia abruptamente me dijo cómo quería regresar a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo. Traté de convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida a irse después de las vacaciones. Cuando nos encontramos en la universidad, una vez que nuestras clases se reanudaron, ella volvió a ser su misma persona alegre de siempre, así que nunca nada. 2 semanas después descubrimos que ella estaba embarazada. Ahora Karen me dijo que no tenía idea de si realmente era mi hijo o de Caleb y no tenía forma de encontrar pruebas porque yo ya estaba asumiendo la responsabilidad. Ella sabía que de los dos yo era un hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí que mi mundo entero se desmoronaba a mí alrededor. El hijo al que había amado y con el que había pasado incontables horas quizás ni siquiera fuera mío. Le pregunté si había estado durmiendo con Caleb en los tiempos actuales y ella asintió lentamente. Karen me dijo cómo ella y Caleb siempre se mantuvieron en contacto porque su química era innegable. Escapaban a hoteles cuando ella me mentía diciendo que estaba trabajando horas extras. Me dijo como la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué incluso estaría casada
conmigo si realmente quería a mi hermano. Pero Karen me dijo como no quería serla. Que terminara un matrimonio y viéndolo maravilloso padre que era para nuestro hijo se había quedado conmigo todo este tiempo. En sus palabras había cometido un error y no sabía cuándo parar. Simplemente le dije a Karen que me alegraba que me hubiera dicho la verdad. Y que iba a empacar y mudarme. Karen comenzó a llorar y a pedirme perdón, diciéndome cómo se suponía que yo debía gritarle y regañarla, pero aquí estaba yo, pensando tranquilamente en mi próximo movimiento. Me quedé en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comenzaba a empacar algunas de mis prendas en mi maleta. Karen seguía diciendo como si realmente la amaba, entonces debería intentar al menos luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió su táctica y me dijo cómo mi hijo se vería afectado si nos divorciamos y cómo los niños no deberían crecer en un hogar roto. Le recordé cómo yo podría ni siquiera ser el padre, lo que la redujo a lágrimas y comenzó a gritarme por ser cruel y cómo podría alejarme fácilmente cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer salir de nuestro matrimonio. Supongo que fue en parte mi culpa por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Aunque sentía algo de amor por ella, parecía que provenía más del hecho de que pensaba que teníamos un hijo juntos. Y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen siguió afirmando que no era demasiado tarde y que podríamos solucionar las cosas, pero me costaba creerlo y sentía que ya no tenía más paciencia para lidiar con ella. La confianza era un problema importante para mí y sus palabras sonaban vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que había dormido con mi hermano. Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque todos somos imperfectos, pero esto sobrepasaba cierto límite. La dejé llorando en el umbral de la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente a mis padres y les conté todo sobre el romance de mi esposa con Caleb y cómo habían estado durmiendo juntos durante años a nuestras espaldas. El shock en sus caras era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, intentó inicialmente defender a Caleb diciéndome que esto no podía ser cierto, ya que su hijo nunca podría hacer algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que se mantuvieran en silencio y me permitieran llamar a Caleb justo frente a ellos. Les dije que no hicieran ningún ruido porque así podría exponer los verdaderos colores de Caleb. Quería que pensara que era solo una conversación privada entre nosotros para que bajara la guardia. Cuando Caleb respondió, le confronté con la revelación de su romance con mi esposa. Inicialmente lo negó vehementemente y se negó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culpar a Karen, etiquetándonos. Cuando Caleb burlonamente dijo que nadie me creería y que él era el hijo favorito, de todos modos me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, dado que nuestros padres habían escuchado todo. Caleb se quedó callado y luego tartamudeó para explicarse, tropezando con sus palabras en un intento por salvar su imagen. Mi madre, aún luchando con el shock, exigió una explicación de Caleb. Tartamudeó a través de un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a él mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, que una vez protegió a su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo en ese momento cargado. Sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de Caleb. Ahora la verdad había salido a la luz y los roles se invirtieron. Era Caleb quien quedaba
expuesto sus acciones desnudas para que todos las vieran mientras las palabras de Caleb fallaban. Mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y le soltó un regaño. Caleb comenzó: lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Dormiste con la esposa de tu hermano y continuaste haciéndolo incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Cría ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy va en contra de todo lo que intenté inculcarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de Caleb. El desprecio por los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio es inaceptable. No solo lo has herido a él, sino que has manchado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu madre y yo somos culpables de lo que te has convertido ahora y ya no te permitiremos seguir con este comportamiento. A partir de hoy te retiro los fondos universitarios que había preparado para ti. Puedes arreglárselas. Consecuencias. Mi madre, persistente en sus protestas, continuó justificándolo. Pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cortando los intentos de Caleb de explicar sus acciones. Mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y apoyo no expresados en medio del tumulto familiar. Me pidió disculpas por no creerme todo este tiempo. Sentí que mi yo de 14 años nunca hubiera imaginado este momento: ser vindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para que pudiera divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron luchar sucio al pedirme pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella, pero afortunadamente su romance jugó mucho a mi favor también. Hicimos una prueba de paternidad para mi hijo y se determinó que Caleb era el padre del niño. No puedo comenzar a describir lo doloroso que fue para mí. Digerir esta noticia fue peor que cuando Karen me dijo que me había estado engañando. Me sentí tan molesto de que mi hijo no fuera mío. Sin embargo, supongo que Dios obra de manera misteriosa, porque decidí mantenerme fuerte a pesar de todo esto. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, ya que él no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo. Me recordaba a Caleb y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó y finalmente fui libre, me mudé a mi propio departamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca había vivido realmente solo. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero y honestamente me encantó. Hace 2 semanas mi papá me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería darle nada a Caleb. Si hay algo que saber sobre mi papá es que es extremadamente firme, ya que una vez que había decidido que no quería tener nada que ver con Caleb, mantuvo su palabra. Caleb intentó comunicarse con nuestros padres, que incluso se presentó en su puerta rogándoles perdón, pero ni siquiera lo dejaron entrar. Mi madre, que generalmente cede ante los berrinches de Caleb, también parece haber terminado con él, aunque debe estar sufriendo mucho a lo largo de todo esto. Caleb ni siquiera me envió un mensaje de texto una vez para disculparse por lo que había hecho, así que claramente ni siquiera lo lamentaba. Solo estaba triste por ser excluido de nuestros padres. Bueno, papá me dijo que me dejaría todo para asegurarse de que Caleb no protestará. Más tarde le dejaría solo $1. Mis ojos se abrieron de par en shock, ya que mi papá había
Trabajado muy duro toda su vida. Incluyendo sus activos fondo de jubilación y seguro de vida ascendía a casi $2 millones la única cláusula en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá ella continuaría viviendo en su casa aunque la propiedad pasaría a mi nombre por supuesto no me importaba esto ya que quería cuidar de mi mamá hasta sus últimos días no sé cómo pero Caleb se enteró de todo esto y como no puede comunicarse con mis padres me llamó ayer. Tratando de arreglar las cosas entre nosotros me dijo cómo había estado teniendo problemas para seguir con la universidad y que después de que Karen descubriera la paternidad del niño ella lo había estado molestando por la pensión alimenticia me dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos a tiempo parcial pero no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos comenzar de nuevo ya que realmente necesitaba mi ayuda. Empecé a reírme en su cara y le dije que ya estaba harto de él y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Caleb empezó a argumentar que estaba siendo injusto y que ella también era culpable a lo que yo estuve de acuerdo y le recordé cómo la divorcié y ahora ella era su responsabilidad así que no debería llamarme quejándose de ella o de su hijo ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Caleb empezó a la voz pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el hijo favorito en la familia sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. Caleb empezó a llorar en este punto y me dijo cómo todos estaban en su contra incluyendo a nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto. Pero ya no era mi preocupación, le dije. Que estábamos acabados y que nunca me volviera a llamar desde entonces. He estado reproduciendo la conversación una y otra vez en mi cabeza y aunque me siento un poco mal por él porque es mi naturaleza, no quiero hacer nada por él. No sé qué opina la gente de Reddit de todo esto. Actualización 1. Quiero abordar algunas preguntas que han surgido sobre mi relación con mi hijo Henry. Algunos de ustedes han expresado preocupación e incluso me han etiquetado como cruel. Entiendo de dónde vienen esos sentimientos, sin embargo quiero ser transparente sobre mis razones para no mantener contacto con Henry. La verdad es que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Este no es un escenario de hijastro. En este caso me hicieron creer que era mi hijo y luego descubrí que de hecho era el hijo de mi hermano. Por supuesto estoy herido y he llorado por ello durante días, pero la razón por la que no quiero tener contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará una forma de volver a meterse en mi vida y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo. Al menos no en mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes han adivinado correctamente que fue de hecho mi madre quien le contó a Caleb sobre mi padre cambiando su testamento y él me llamó como último recurso para arreglar las cosas. La enfrenté frente a mi padre y ella se derrumbó. Me dijo cómo había castigado lo suficiente a Caleb y que él había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si sentía que lo que hizo Caleb era perdonable, entonces él ya no podía seguir casado con ella ya que nunca podría perdonarlo por esta traición. Su amenaza pareció callar a mi madre. Mi padre dejó claro que si alguna vez hablaba con Caleb y nos enterábamos, entonces ella podría hacer las maletas y simplemente irse. Como dije, mi padre es un tipo muy terco. Esperemos que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana y él se comporta conmigo más como un amigo que
Como mi propio padre, mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada. De él lo último que supe de Caleb fue por parte de mi primo, quien me contó como Caleb había estado pidiendo dinero a todos y al final tuvo que abandonar la universidad cuando ya no podía pagar sus cuotas. Él y Karen están viviendo juntos e incluso tiene un trabajo como mecánico a tiempo parcial. Aparentemente creo que están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno. Supongo nunca saco el tema de Caleb en mis conversaciones con mis padres y ellos tampoco lo hacen para todos los que preguntan. Estoy bastante bien, me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses. Así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a algunas sesiones de terapia. Así que supongo que veremos cómo funciona eso. Actualización 4. Esta actualización va a ser en parte feliz y que en parte triste, pero hay mucho para contar. En primer lugar, estoy viéndome con alguien. Por ahora no ha llegado a ser muy serio, pero vamos muy bien con ella. Quiero tomarme el tiempo para ver cómo se da esta relación, ya que no quiero caer de nuevo con una mujer que es una infiel serial como Karen. Así que me voy a tomar las cosas con mucha calma para tantear el terreno antes de formalizar cualquier cosa. Por otro lado, sigo teniendo una relación mucho mejor con mis padres, incluso con mi madre, quien ya no está triste por Caleb. Incluso algunas veces le he escuchado hacer un comentario negativo de él, como cuando hay una reunión familiar y alguien lo menciona. Reuniones a las que no está invitado, por suerte, ya que la familia piensa que lo que hizo no tiene perdón, especialmente la familia de mi padre. Ahora entiendo de dónde viene la cerquedad de mi padre, lo cual ha resultado ser algo muy bueno, al menos en este caso. Lo siguiente que les tengo que contar es que he estado en contacto con Caleb y no ha sido nada bueno. Me llamó de un número desconocido cuando respondí. Pensaba cortar, pero casi de inmediato me dijo que quería pedirme perdón, así que esperé para escuchar un poco más. Me dijo que estaba muy arrepentido de todo lo que pasó, aunque yo no estaba creyéndome nada de eso. Luego, cuando terminó su fiesta de lástima, dijo para lo que verdaderamente había llamado a que él no dijo así, pero se sintió como tal, ya que la disculpa era un poco poca y un poco tarde, así que deduje que era solo para lo que iba a pedirme. Me dijo que estar cortado de la familia era realmente malo para Karen y él, y que hasta Karen extrañaba ver a mis padres. Lo cual es gracioso porque mi padre ha dicho un par de veces en nuestros juegos de golf que Karen era una 304. No sé de dónde sacó ese término mi padre, pero me ha resultado gracioso que lo conozca incluso mi madre desde que comenzó todo esto, y cuando estaba todavía un poco a favor de Caleb culpaba a Karen de todo esto, así que no creo que ellos tengan pensado recibirla con los brazos abiertos, pero le dije que no me importaba porque no había necesidad de perdonar nada, porque el perdón está reservado para la persona que con acento no le importa, y Caleb no era alguien que me importara en este momento, así que se enojó, pero finalmente corté para seguir con mi día. Tenía que terminar rápido mi trabajo porque íbamos a ir más tarde con mi padre a jugar unos hoyos rápidos, pero ahí no acaba mi actualización con respecto a mi hermano menor, ya que decidió aparecer unos días después en mi trabajo. Me esperó en el estacionamiento, parado frente a mi coche, lo cual supongo que había averiguado de algún familiar o algo. Lo cierto es que comenzó igual que en la llamada, con una disculpa, pero esta vez lo detuve en seco antes de que continuara. Eso no le gustó y se puso agresivo, hablando sandeces como siempre había hecho, como yo era el nerd y el más guapo, etcétera, pero cuando se me acercó demasiado y comenzó a empujarme, le di un puñetazo en toda la cara, muy parecido a cuando me robó mi dinero de
Jóvenes, pero ahora tenía cargado todo el odio que había acumulado por lo que sucedió. Por suerte había compañeros de trabajo en el lugar que sirven de testigos por si él intenta algo en la corte. Además tengo cámaras con detección de imágenes y esas cosas en casa porque al final del día soy un friki, así que si intenta algo en casa también voy a tener pruebas y si vuelve a atacarme voy a poder defenderme físicamente de nuevo. Gratis, por lo que no creo que le convenga. Es una lástima que hayamos tenido que llegar a este punto, pero al menos ahora mi vida está mejorando.